¿Quieres, al mejor estilo de Sherlock Holmes, ejercitarte en el poder de la deducción? Dije deducción, deducción. ¿Quién está editando este video? Mejor vamos a comenzar. Corre intro. Hola pensador, hoy vamos a hablar de lógica, vamos a hablar de silogismos. Un silogismo es una forma de argumentación deductiva que parte de unos planteamientos universales para llegar a una conclusión particular. Como siempre, no te preocupes, aquí está Filosofiebre para explicar qué significa eso. El silogismo es considerado el razonamiento lógico por excelencia para la obtención de juicios totalmente nuevos, teniendo como origen el análisis de dos proposiciones o premisas ya conocidas. Esta conclusión es una inferencia que nace de un razonamiento siempre de tipo deductivo. Aristóteles consideraba la lógica como un método de relación de términos. Por eso, los silogismos aristotélicos buscan establecer la relación entre dos términos, un sujeto y un predicado, los cuales se unen o se separan en juicios. La aparición de posibles conclusiones sobre la relación entre estos dos términos surge de su comparación por medio de juicios con un tercer término, al que llamaremos tercer término o término medio. Entonces, el silogismo consta de dos juicios, una premisa mayor o primera premisa y una premisa menor o segunda premisa, en las que se comparan tres términos, sujeto, predicado y el término medio, que está contenido en ambas premisas. Y de la comparación de todo eso se obtiene un nuevo juicio como conclusión. Yo no lo entiendo. Para no enredarnos dentro de toda esta terminología, vamos de inmediato a poner un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Primera premisa o premisa mayor. Todos los hombres son mortales. Segunda premisa o premisa menor. Sócrates es un hombre. Conclusión. Por lo tanto, Sócrates es mortal. En este ejemplo sencillo podemos ver que la verdad de las dos premisas garantizan la verdad de la conclusión. En este silogismo, el concepto hombres es el término medio, el concepto común de ambas premisas y que hace posible la consiguiente conclusión. Sin embargo, hay que seguir unas reglas para que los silogismos funcionen, porque como ya hemos visto en mis videos sobre falacias, se puede recurrir a argumentos inválidos para hacerlos pasar como verdades cuando en realidad a veces no lo son. Vamos a ver un ejemplo de un silogismo falaz, o mejor dicho, de algo que parece un silogismo pero que no lo es totalmente erróneo. Primera premisa: todos los perros comen. Segunda premisa: todos los hombres comen. Conclusión: entonces los hombres son perros. Como puedes ver, querido pensador, las premisas son verdaderas, pero la conclusión está errada. ¿Cómo puede o cómo pudo suceder esto? No entiendo. Para entenderlo, conozcamos las 8 reglas del silogismo y también los errores de razonamiento en los que podemos incurrir si no las conocemos y si no las utilizamos. Pero antes de que pasemos a conocer las reglas, te recuerdo que es totalmente gratis suscribirte a este canal para que no te pierdas el contenido que subo sobre temas filosóficos de interés general. Sería de mucha ayuda para mí y también para ti. Si yo fuera tú, me suscribiría. Ahora sí vamos con las reglas. Primera regla: todo silogismo debe estar compuesto por dos premisas y una conclusión, y no puede tener más de tres términos. Esta regla se limita a cumplir la estructura misma del silogismo, la comparación de dos términos con un tercero. Aunque la regla es muy clara, su aplicación no siempre lo es lo que algunos llaman silogismo de cuatro patas, ya que se introduce equivocadamente un cuarto término o quaternio terminorum en latín. Sabes, yo también tengo algo de científico. Vamos con un ejemplo de silogismo erróneo que no cumple con esta primera regla. Primera premisa: los hombres son esencialmente libres. Segunda premisa: las mujeres no son hombres. Conclusión: entonces las mujeres no son libres. Los términos que aparecen en este silogismo como evidentes son las palabras hombre, libre y mujer. Pero en la premisa mayor se utiliza la palabra hombre en su acepción de especie, es decir, refiriéndose al Homo sapiens, mientras que en la premisa menor, en la segunda premisa, se ha trocado ese significado de la palabra hombre, utilizando la acepción de sexo, es decir, de hombre como sinónimo de varón, como individuo de sexo masculino. Esto significa que se ha incluido subrepticiamente un cuarto término, y por eso la conclusión
de este cuarto término es errónea. Es un sofisma, una conclusión que carece de verdad. Segunda regla, los términos no deben tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Veamos un ejemplo de silogismo erróneo que no cumple con esta segunda regla. Primera premisa, todo círculo es redondo. Segunda premisa, todo círculo es una o alguna figura. Conclusión, entonces toda figura es redonda. Tercera regla, el término medio no puede entrar en la conclusión. Vamos a ver un ejemplo de silogismo erróneo que pecaría contra esta regla. Primera premisa, Pablo es grande. Segunda premisa, Pablo es filósofo. Conclusión, por lo tanto, Pablo es un gran filósofo. En este caso, el término medio, que es grande, no debería aparecer en la conclusión, porque por la misma estructura del silogismo, la función del término medio es servir de intermediario, como término de la comparación. Lo podemos entender mejor con otro ejemplo, por medio del siguiente axioma matemático. A es igual a B, y B es igual a C. Entonces, A es igual a C. Oye, despacio, cerebrito. Vemos que el papel del término medio, en este caso B, es el de la tercera cantidad, es decir, igualar a los dos extremos. O sea, su oficio es evidenciar la relación que existe entre el término mayor y el término menor. Por lo tanto, nada tiene que ver, nada tiene que hacer en la conclusión. Su verdadero lugar está en las premisas como antecedente. Cuarta regla. El término medio debe ser tomado universalmente en las dos premisas o al menos en una. Debe ser así porque si no podría equivaler a dos términos, con lo que tendríamos un silogismo de cuatro patas. Vamos al ejemplo de un silogismo que no cumple con esta cuarta regla. Premisa mayor. Todos los andaluces son españoles. Premisa menor. Algunos españoles son gallegos. Conclusión. Por tanto, algunos gallegos son andaluces. Esto evidentemente no es válido, puesto que el término españoles en la primera premisa o premisa mayor está tomado en su extensión particular. Quinta regla. Dos premisas afirmativas no pueden dar lugar a una conclusión negativa. Y para entenderlo vamos a recurrir de nuevo al axioma matemático de A es igual a B, B igual a C, por lo tanto A igual a C. Vamos a ejemplificarlo para que quede aún más claro. Primera premisa. Todo delito merece castigo. Segunda premisa. Todo secuestro es delito. Conclusión, entonces, ningún secuestro merece castigo. Vemos que es totalmente incongruente e incoherente lo que se concluye con las premisas principales. Sexta regla. De dos premisas negativas no se sigue o no se puede sacar una conclusión de ningún tipo. No se puede sacar conclusión. Primera premisa. Ningún pez es mamífero. Segunda premisa. Ningún caballo es un pez. Conclusión. No hay conclusión. Podríamos pensar que debería haber una conclusión negativa, pero no se puede probar nada. Para llegar a una conclusión negativa, cuya verdad sea demostrada por las premisas, hay que utilizar siempre una premisa afirmativa. Veamos otro ejemplo que incumple con esta regla. Primera premisa. El loro no es insecto. Segunda premisa. El insecto no es vertebrado. Conclusión, por lo tanto, el loro no es vertebrado. Séptima regla. La conclusión siempre sigue la peor parte o la parte más débil. La peor parte se entiende como lo particular y lo negativo, es decir, lo particular frente a lo universal y lo negativo frente a lo afirmativo. Por eso, si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa. Si una premisa es universal y otra particular, la conclusión siempre va a ser particular. Expliquémoslo mejor con un silogismo erróneo que no cumple con esta regla. Primera premisa. Todos los ciervos tienen cuernos. Segunda premisa. Algunos rumiantes son ciervos. Conclusión, entonces, todos los rumiantes tienen cuernos. La conclusión correcta en este caso sería decir que algunos rumiantes tienen cuernos. De esa manera sí habría un silogismo bien elaborado, debido a que saca una conclusión particular porque una de las premisas es particular. Y recuerden que hay que seguir la parte débil, es decir, lo particular. Octava regla. De dos premisas particulares o equivalentes a particulares no se saca ninguna conclusión. Es fácil ver por qué en este ejemplo. Primera premisa. Algún hombre es sabio. Segunda premisa. Algún hombre es rico. Conclusión. Algún sabio es rico. Puede que lo sea, pero no se desprende de las premisas.
Vayamos a otro ejemplo erróneo, aún más extremo, que demuestra a través del absurdo el incumplimiento de esta regla. Primera premisa: algunas colombianas son modelos. Segunda premisa: algunas colombianas son monjas. Conclusión: entonces, algunas monjas son modelos. No lo entiendo. I don't understand. De no tenerse en cuenta estas 8 reglas, es posible incurrir en falacias o errores de razonamiento que supondrían verdadera una conclusión falsa u obtenida mediante una deducción errónea, incluso si fuera verdadera. Los más comunes de estos errores son los siguientes. Primero, ambigüedades semánticas. Estas se producen cuando los términos de las premisas pueden ser interpretados de distinta forma y no queda claro el sentido explícito desde el que partirá la deducción, como en el caso de usar el término hombre refiriéndose a 2 conceptos distintos como son Homo sapiens y personas de sexo masculino, como lo vimos en el ejemplo de más arriba, lo cual, si no se aclara, provoca ambigüedad y equivocidad. Segundo tipo de error en el que podemos incurrir si no conocemos y aplicamos las reglas del silogismo: paralogismos o falacias. Estos son errores en la cadena deductiva, usualmente inadvertidos por su enunciante, ya que formalmente parecen ser válidos, pero no lo son. Los paralogismos expresan una ambigüedad en toda la proposición que se dice. Un ejemplo sería decir: puedo hacer lo imposible, pero por definición lo imposible no se puede hacer. Otro ejemplo sería decir: cuando me fui a vivir a Italia dejé de tomar chocolate y empecé a tomar café y no te imaginas cómo mejoró mi alergia al polvo. En este caso, para empezar, hay que determinar la intención del emisor del mensaje. Si el que dice eso construyó el argumento para engañar a otra persona, para engañar al receptor de alguna forma, entonces esto se considera como un sofisma. Pero si no tuvo intención alguna de engañar, entonces es un paralogismo. Además, es un argumento falaz, porque la cura de las alergias al polvo no depende de ninguna forma de las bebidas que se toman. En este ejemplo se estableció un proceso de causa y efecto que no es real, o lo que se conoce como falacia non sequitur. Mira mis videos de falacias aquí arriba. Un tercer ejemplo de error que podemos cometer al hacer silogismos son los sofismas, los acabo de mencionar. Son razonamientos intencionados con fines manipuladores. Se disfrazan de razonamientos válidos, pero no lo son. En pocas palabras, son una proposición engañosa para sacar provecho. Un ejemplo de sofisma sería: ese accidente que tuviste fue castigo de Dios. Si vienes aquí y me das, Dios te dejará de castigar. Otro tipo de error son las ignorancias del sujeto. Cuando se parte de premisas débiles o que contienen errores o lagunas de información, suele incurrirse en este tipo de errores que afirman como verdadero lo imposible. Creo que esto no hay que explicarlo demasiado. Si eres ignorante sobre algún tema, lo más seguro es que cometerás errores al querer sacar verdades hablando de ese tema. Y otro tipo de error deductivo que podemos cometer son las generalizaciones apresuradas. Estas ocurren cuando se extiende a un colectivo una conclusión particular, ignorando lo estipulado en las premisas. Por ejemplo, decir: he escuchado una canción del nuevo disco y me encantó, lo voy a comprar porque seguro que el resto de canciones están geniales. O decir: este año he escuchado noticias de varios sacerdotes pederastas, entonces la iglesia debe ser una institución pederasta. O también: he escuchado algún caso de personas de una determinada etnia que se dedican a robar, por lo tanto, todos los de esa etnia son unos ladrones. ¿Y tú, pensador, podrías dar algún ejemplo más de generalizaciones apresuradas o podrías elaborar un silogismo completo? Te animo a que lo escribas aquí abajo en los comentarios y no te vayas sin suscribirte a este canal. Espero que con estos fundamentos de lógica deductiva empieces a convertirte en todo un Sherlock Holmes de la filosofía. Hasta la próxima. Espera, todavía no te vayas, pensador. Si te gustó este video, te invito a darle like. Suscríbete y para que no te pierdas ninguno de mis videos, presiona la campanita. Comenta y compártelo con tus amigos. Muchas gracias.